Mi Yo Futuro, con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Dicen Kurzweil y Diamandis, los creadores de la Singularity University, que hacia 2050 un ordenador de $1.000 tendrá una capacidad de procesamiento equivalente a la de todos los seres humanos. Nacho, ¿hay que celebrar esto o nos tenemos que asustar? Buenos días, Diego. La verdad es que es curioso que la comparación sea en términos de la capacidad frente a un humano. Nos da un ángulo de este punto que es como la máquina contra el hombre y creo que el ángulo no es tanto ese. La tecnología ha acompañado al ser humano en toda su historia de progreso y es cierto que a día de hoy la tecnología impresiona todo lo que es capaz de hacer, pero yo imagino que cuando surgió el fuego, la rueda, la imprenta, el vapor, también se debieron impresionar bastante. Entonces, la tecnología acompaña el progreso de la humanidad y debemos pensar en la tecnología como en algo que nos ayuda a progresar y no tanto pensar contra la tecnología. Entonces, a mí no me da confort ni el hombre contra la máquina, ni tampoco pensar en lo contrario, ni en polarizarlo, sino en convivir juntos adecuadamente. Ese creo que es el punto. Llevo disfrutando de la amistad de Nacho Torre desde hace relativamente poco, pero desde el día en que le conocí me deslumbró una visión humanista de la gestión, la humildad con la que lleva su importante tarea con lo joven que es, su apabullante deseo de ayudar a las personas a que tengan una vida mejor y sus ganas de aprender permanentemente. Nacho Torre es director de Marketing y Estrategia de Ibercaja, un banco amable. Me gustaría que luego hablemos de eso. Y es miembro de su comité de dirección. Un apasionado de la innovación, con un objetivo transformador, un sueño de un mundo mejor. Es una persona que se compromete y que sabes que no te fallará. Yo creo que su pasión por las maratones, por la quebrantahuesos, esa barbaridad de carrera pirenaica en bici, demuestran que es un tipo sólido y fiable. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mi Yo Futuro. Pues gracias a ti, Diego, por invitarme. Gracias por unir banco y amable. Y si además lo aplicamos a Ibercaja, doble gracias. Pero son dos palabras que en este momento a lo mejor, y como bien dices, tendremos ocasión de conversar, no casan frecuentemente, con lo cual te lo agradezco que tengas esa perspectiva de la banca también. Y recuerdo cuando nos conocimos, efectivamente, que fue en el Hotel Only You, para preparar una conversación, nos reúne de nuevo una conversación y te agradezco lo que dices, creo que eres tan generoso como exagerado, pero en todo caso te lo agradezco. Y quiero agradecerte ya también, en vez de al final al principio, para que no se me olvide, la conversación que vamos a tener, porque me he tenido que estrujar mucho para preparar todos los temas sobre los que vamos a hablar y ha sido un sano ejercicio que creo que la humanidad debemos hacer. ¿Cuáles son los temas importantes que nos ocupan a cada uno, que nos producen interés? Profundizar en ellos, formarnos un criterio y a partir de ahí pues tratar de opinar. Hay algo que a mí me gusta mucho que oí, porque la norma del 70-20-10, que te dice normalmente el 70% del conocimiento está creado y te vale tal y como está. Hay un 20% que lo deberás adaptar a tu contexto, a tu situación o a la aplicación que le quieres dar. Y si eres capaz de crear un 10% de algo nuevo, es la bomba. Y entonces ese 70-20-10 creo que es algo que es interesante y que espero que hoy en la conversación nos acompañe. Seguro que sí. Además, estando contigo, que eres un enorme conversador, esto va a ser, espero que para ti y para todos nuestros oyentes sea algo muy, muy atractivo, al menos la mitad de lo que va a ser para mí. Vamos, si te parece, directamente a la drogadura, a lo del metaverso. Está empezando a convertirse en algo que busca su espacio. Según he leído, el metaverso viene de la novela Cyberpunk. Curiosamente, del Cyberpunk viene también el Bitcoin, la leyenda del Bitcoin, ¿no? Esa novela es de Snow Crash, de Neil Stephenson, y ahí introduce el término avatar, antes incluso de la oscarizada o supuestamente oscarizada segunda parte
de avatar y también del ciberespacio, que es lo que él llama metaverso, esa especie de Matrix o realidad paralela, ¿no? Pero hay mucha gente que se está tomando esto muy en serio, incluso como una oportunidad de negocio, incluso en el ámbito financiero, en el sector financiero. ¿Tú crees que esta idea del metaverso tiene recorrido en el mundo bancario y en el de las finanzas? En torno al metaverso, Diego, creo que hay un tema que es interesante, que es distinto a otras tecnologías prometedoras de las que se ha hablado en el pasado, y es que hoy ya es una realidad perfectamente posible. Las tecnologías se configuran en su conjunto, lo que entendemos por metaverso, pues la realidad virtual, la aumentada, la capacidad de modelizar en 3D para crear esos entornos virtuales, el Internet de las cosas para configurar la vida real y la digital, que sea preciso, la capacidad de procesamiento, bueno, todo lo que es necesario para que el metaverso sea una realidad, ese entorno virtual, hoy ya existe. Y eso pues es una cosa interesante. Vemos como una gran empresa tecnológica como es Facebook tiene un interés muy relevante en empujar esa realidad hasta el punto que se cambia su denominación y pasa a llamarse Meta. En todo el año pasado, y mira que lleva décadas habiendo metaversos según cómo lo queramos definir, pero, y uno muy concreto como fuese con Live, pero ya hay otros en el pasado, entornos virtuales de relación ya existieron. Pero coge Meta y se denomina a sí misma así. Y en el 2022 hay todo un hype, perdón por el anglicismo, en torno a este mundo, la gran oportunidad. Yo mismo participé en un congreso de la Asociación Española de Experiencia de Cliente hablando del metaverso y su gran oportunidad, pero hacia final de año se apagó un poquito. Y si buscas ahora referencias, en el 2023 hay ya muy poquitas. Entonces, ¿qué es lo que creo? Como toda tecnología, propósito. ¿Para qué lo quiero? Punto uno, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me puede servir? Oye, si puede servir para algo, en un sector o para una finalidad, pues lo utilizamos. Segundo punto importante en toda tecnología, ritmo de adopción. ¿Están los usuarios adoptándolo, pidiéndolo, empujándolo, yendo como locosa? Pues vamos, pues a lo mejor. Pues mi hija de 10 años está en Roblox. Tiene un propósito, poder jugar, poder ser con su gente, en ese entorno en concreto. A la medida que ella crezca, a lo mejor en banca también tengo que abrazarla en Roblox. Puede ser, pero ritmo. ¿A qué ritmo? El usuario nos lo pide. Que no me marque Meta el ritmo, que a él le conviene, en mi sector y a mi empresa. Que me lo marque mi cliente y mi consumidor, que a ese sí que le respeto. Y luego también las empresas y la humanidad y las empresas creo que debemos proteger nuestra ciencia y nuestro modelo de negocio. ¿A mí el metaverso me va a ayudar a hacer una banca de confianza con el cliente? Si es sí y el cliente me lo pide, a por él. Si es no, lo voy a meter yo, estoy seguro. Entonces, es un tema interesante, el tema de ¿para qué lo quiero? ¿A qué ritmo se adopta? ¿Qué vemos en banca en concreto? Estamos viendo que a nivel interno puede tener su gracia, como lo tiene el Teams o el Zoom, o cada uno lo que utilice en su día para equipos virtuales distribuidos, para formación, para colaboración. A veces no, será necesaria la piel con piel. Bueno, y en términos de cliente, de relación con el cliente, de momento no lo está pidiendo. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona. Claro. Pero tranquilidad. ¿Para qué y a qué ritmo? Algo que apasiona a Nacho y de lo que es un auténtico experto es la innovación. Sé que uno de tus referentes es Steve Blank, el llamado padre del emprendimiento moderno, ¿no? Que nos familiarizó con estos conceptos que hoy ya son de nuestro día a día como Lean Startup. Blank nos habla en el emprendimiento, en la innovación, de pasión, de misión, de ganas de cambiar el mundo. ¿Innovar sirve para hacer un mundo mejor? La respuesta es sí, al menos en mi humilde opinión, y reflexionando un poco sobre la cuestión. Hay un tema interesante en torno a Steve Blank que efectivamente me produce admiración su trabajo, y es que él, en ese Lean Startup, que es algo por lo que se le conoce mucho, él antes hablaba, su gran contribución individual era lo que llama el Customer Discovery. Pone al cliente qué necesidad tiene el cliente. Y ahora cómo produzco un mínimo producto viable para satisfacerla, pero cliente, ¿qué necesidad tiene el cliente, el humano? Es muy interesante, ¿eh? Luego también, y ahora ya nos metemos en la innovación y progreso, simplemente compartir contigo que además de Steve Blank hay otros referentes nacionales a los que me quiero citar porque también les tengo mucha admiración. Jenny Roca, de Roca Salvatella. Alfons Cornellà, también en Barcelona, pues una persona muy interesante. Fernando Polo, de Wood Rebels. Antoni Flores, fundador del canal de Slug CN. Profesores que he tenido en el IS que hemos compartido. Ambos dos somos alumni. Santiago Álvarez de Mon, Josep Tapias. Creo que en habla hispana y en nuestro país hay grandes pensadores y es muy interesante abrazarlos y conocer su criterio. En el caso concreto de innovación me gusta mucho la aproximación de Alfons Cornellà, que lleva mucho tiempo trabajando en ello, y dice es convertir ideas en valor.
de dónde saco las ideas, el proceso de conversión, bueno, pero valor, me voy a centrar en valor. Oye, para una empresa, valor económico, más resultados, producto en nuevo mercado, eficiencia de proceso, lo que tú quieras. Y valor para la sociedad, si están muy claras las necesidades que hay en la sociedad, no llego al agua, no llego a la comida, no me integro, tengo adicciones. Entonces hay toda una corriente de innovación social a nivel global, a nivel europeo, a nivel país, incluso en cada municipio hay proyectos de impulso al emprendimiento y la innovación social, con lo cual sirve y está razonablemente sistematizado. Y eso es bueno. Incluso las escuelas de negocios, nuestra alma mater y ese, que tiene un proyecto de liderazgo social, ESADE también, por decir otra relevante, tienen proyectos y formaciones de innovación con propósito social. Una empresa norteamericana de California como es IDEO, que está considerada con los hermanos Kelly como la cuna del design thinking, tiene toda una corriente pro bono de diseño centrado en las necesidades humanas. Y invito a tu audiencia, al que tenga interés en el diseño, en el design thinking o en las necesidades sociales humanas, a que profundice en todo el material libre e incluso en español que han producido para poder innovar con propósito social. Con lo cual, sí, innovar ayuda. Y luego ya, si nos ponemos incluso más duros, es que es imprescindible, es darwinismo. Es que si te quedas igual, te quedas fuera. Entonces, podrás innovar el primero, el segundo, obligado, pero como empresa, como sociedad, o innovamos o progresamos o nos quedaremos fuera. Ahora, hay que dar resultados también. No seamos naifs. Una organización ambidiestra, capaz de ganar dinero hoy, el mes que viene y el trimestre que viene, y a la vez asegurarse que lo ganará dentro de 5 años. Ese es el reto. Sirve para progresar y hay que saberlo compaginar con los resultados que hoy necesita tu empresa y que hoy necesita tu sociedad. Claro. Lo que comentas del aspecto social me entusiasma porque Andrew Scott en su último libro de La nueva longevidad habla de la diferencia incremental entre el ingenio tecnológico y el ingenio social. Sí. Y cómo necesitamos dotarnos socialmente de elementos para poder seguir ese progreso tecnológico que estamos teniendo y cómo es importantísimo, ¿no?, que la sociedad pueda tener ese ingenio que viene seguramente, ¿no?, de la innovación también, claro. Así es, poder acompasar el ritmo de progreso tecnológico con el impacto positivo que tiene en nuestro entorno para darle un sentido y una velocidad paralela, que a lo mejor no es tan rápida como la que va la tecnología. Es que la ley de Moore es exponencial. Igual el progreso social no puede o incluso no debe ser exponencial de acuerdo a los recursos que tenemos. Pero bueno, habrá que... Alguien sesudo tendrá que establecer el marco para que eso así suceda. Alguien nos lo explicará y si no, lo explicaremos nosotros como podamos, ¿no? Siguiendo con algunas de las otras grandes pasiones de Nacho, que son las personas como ustedes están escuchando, la gestión humana de las personas en las organizaciones. Nacho, tú eres un entusiasta del management humanista. Xavier Marcet, que es uno de sus grandes impulsores o su gran impulsor, lo define de alguna manera como conseguir resultados a través de las personas, como poner a la persona de verdad en el centro, ¿no? Y es todo esto que nos estabas explicando, el centro de la persona rodeado de toda la tecnología. ¿Es posible eso? ¿Cómo lo podemos hacer? De nuevo, la respuesta es sí es posible. Hay que tener en cuenta una serie de factores y luego tratar de practicarlos. O sea, primero el pensamiento y después la práctica de ese pensamiento, su puesta en práctica. Xavier Marcet, me gusta mucho el pensamiento que tiene, cómo entiende el humanismo, cómo ha llevado la parte de Peter Drucker, que es su gran inspirador, a la práctica y introduciendo a la persona como protagonista. Da tips muy concretos. Los libros que él ha escrito son un compendio de sus artículos de tips. Y eso está muy bien, porque a lo mejor alguien que busque un relato argumental continuo le va a costar un poco, pero el que busque concreción y pildorazos lo va a tener. Y cuando se habla del management humanista, y lo sintetiza en ideas fuerza, recuperando las que a mí más me impactan o creo que son más positivas, la primera es muy realista. El management humanista es management y pretende la consecución de resultados. Porque si no conseguimos resultados en el entorno de gestión en el que estemos, público o privado, me da lo mismo, no habrá ni humanismo, ni nada, de nada, ni empresa. Entonces, lo primero, el management humanista es management y persigue conseguir resultados. ¿Cómo? Poniendo a la persona en el centro, en su dimensión de propietario, su dimensión de empleado, su dimensión de cliente. Tratar de conseguirlo a través de ella. Llega ese segundo punto, dice, el management humanista es capaz de conseguir resultados haciendo que las personas de la empresa crezcan. Crecer la empresa haciendo crecer a sus personas. Eso es súper interesante. ¿Y cómo cree que el management humanista debe hacer crecer a alguien? Ayudándole a saber adaptarse. Hoy trabajabas con Excel, mañana con Power BI. Mira, algo muy tangible, pero
hoy era protagonista del discurso una disciplina, mañana es otra. Entonces, evitando que la gente se quede fuera, porque es capaz de desaprender y de volver a aprender. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es management, pone a las personas en el centro porque les ayuda a crecer y a progresar, como tú decías, a la vez que progresa la tecnología, y tiene un comportamiento correcto. Mira qué palabra tan sencilla, correcto, ético y honesto. Voy a conseguir mis resultados haciendo crecer a las personas con un impacto positivo, correcto, y no hace falta que nadie nos explique lo que es correcto. Creo que estamos en un punto en el que lo sabemos, y lo que no es correcto aún más. Entonces, no vamos a entrar en profundas filosofías. Incluso si le preguntas a ChatGPT qué es un comportamiento correcto, qué es una buena persona, será muy preciso, para que tenga duda, y positivo. Entonces, y luego otra cuestión que él añade, y ya con esta cierro la puerta, que a mí me encanta, es la cuestión de humildad. Pero bien entendida, también otra vez balanza. El management humanista abraza la humildad, el líder humanista es humilde, pero humilde no quiere decir ni paternalista ni blandito. Dice, es muy ambicioso con los proyectos, pero luego es muy humilde en lo personal. O sea, entonces es muy exigente con su equipo, pero a la vez le comparte los motivos de las decisiones difíciles y las toma. Tiene carácter, un líder humanista. Entonces, esa balanza está equilibrada entre la persona en el centro y conseguir resultados con claridad, con determinación y con decisiones compatibles. Yo comparto esto y creo que se puede llevar efectivamente a cabo, y además es sostenible en el largo plazo, porque en el siglo XXI, si tu comportamiento no es correcto o no tratas bien a tu gente, ya sea cliente o empleado, ¿qué futuro te espera? Yo en ese sentido me siento muy afortunado porque he tenido 3 jefes a lo largo de mi carrera profesional. Los 3 me han resultado muy inspiradores y de los 3 he podido extraer rasgos de este liderazgo humanista en un sano equilibrio de que el management es management y que el liderar con empatía también es compatible con hacerlo con exigencia. El primero que tuve fue José Antonio Calvo en mis inicios en el ámbito de consultoría, donde pude comprobar cómo efectivamente ser generoso con los clientes, con los compañeros, era una forma de practicar el liderazgo humanista, porque obtenías luego retornos de esa generosidad. Continué luego mi carrera en Ibercaja, en mi alma mater, donde tuve ocasión de estar 10 años con Antonio Martínez, el actual CFO, y pude comprobar cómo la importancia del conocimiento, de cultivarse, de profundizar, de ser muy exigente con los temas, de formarte el criterio propio basado en una observación y en formarte tu propia opinión, lo cual requiere una inversión importante de tiempo, te hace ser mejor profesional y te hace ser más creíble ante las personas sobre las que practicas ese liderazgo y les transmites confianza a través de ese criterio y de esa opinión, y es algo muy positivo, y eso pues también me resultó inspirador. Y mi actual jefe, el consejero delegado del banco, Víctor Iglesias, de él he podido ver cómo es perfectamente posible ser muy exigente. Es una persona muy exigente con todo su equipo directo y nos invita a transmitir esa exigencia de esos equipos también, pero a la vez con un trato muy amable y muy cercano, creando entornos que se caracterizan por la colaboración, mucha importancia del trabajo en equipo, de colaborar, de hacerlo juntos, y por la confianza. Yo confío en ti, confío en tu capacidad, y mientras me entregues resultados y esfuerzo, sigues gozando de esa confianza y te permite trabajar con autonomía, pero con exigencia. Entonces, eso es también el liderazgo humanista y el management humanista, tener la oportunidad de poderlo ver, y la responsabilidad de todos de, como miembro de un equipo o como líder de un equipo, practicar también con el ejemplo esas características del humanismo a las que se refiere Xavier Marcet cuando habla en el mundo de la empresa. Resultados de una manera humanista. Sin duda. Sin duda. Yo incluso, y esto quizás se sale un poco de lo que estamos hablando, pero muchas veces cuando hablamos de la inversión responsable, por ejemplo, de los criterios de sostenibilidad, etcétera, muchas veces la gente se queda en el corto plazo, en la idea de bueno, voy a decir que hago, pero realmente no hago. Pero al final, yo creo que las empresas que se comportan correctamente tienen una valoración mejor
en el largo plazo que las que no se comportan. Y estoy de acuerdo contigo que no hace falta definir lo que es correcto. Sí, en nuestro mundo, sobre todo en nuestro mundo occidental, los valores que tenemos están muy claros. Es que además, construyendo sobre esa idea, que me gusta mucho que la hayas introducido, Diego, la parte de la inversión responsable y todo el mundo ASG, y cómo Europa quiere abanderar esa bandera, y de la que yo me siento orgulloso y me siento hoy muy incluido, y me gusta que así sea. ¿Qué papel nos queda en el mundo a Europa? Oye, fraternidad, pluralidad, colaboración, seamos el continente del progreso y huyamos de otras batallas que a lo mejor son más difíciles de librar. Entonces, ASG. Hemos empezado por lo que más nos angustia, que es la emergencia climática, pero llegaremos a la gobernanza de las empresas, llegaremos al management. Y yo espero que encontremos criterios objetivos para valorar el management y que se tenga en cuenta esa dimensión humanista. Es la parte de la gobernanza, ver cuándo llegamos a ASG, gobernanza, ver cuándo llegamos, pero va a ser interesante cuando lleguemos a ese punto. Es crucial, yo creo, estoy de acuerdo. Además, este tipo de cosas y lo que ahora apuntas del liderazgo de Europa en todo esto, yo recuerdo ya el libro blanco de Delors hace, no sé, 30 años tal vez, ya hablaba de que Europa tenía que distinguirse por ser la sociedad del conocimiento, la sociedad de las personas. Sí. Porque realmente en otras cosas ya no podemos competir seguramente, pero en esto sí hemos sido, somos y tenemos que seguir siendo líderes, ¿no? Sí, y ojalá seamos nosotros los que con criterio, no por dominar, sino con criterio marquemos el ritmo del progreso al que te referías. Claro, hay países emergentes que quieren ir a otro ritmo, por supuesto, pero en equilibrio global, porque no queda ya otra opción, eso es irrenunciable, la globalización, pienso yo, un progreso acompasado. Vamos a tratar de marcar, y sobre todo a otros que son desarrollados como nosotros y quizá quieran correr más, vamos a correr todos a este ritmo, que quizá nos vaya mejor. Sin duda, sin duda. Todo esto de alguna forma también nos lleva, ¿no?, a la estrategia y a veces yo creo que en el mundo de los negocios la palabra estrategia se pervierte un poco en el sentido de que se busca fundamentalmente o pretende creerse que se busca solo un objetivo económico por la vía que sea. Pero seguramente en eso tú nos puedes ayudar a entender mucho mejor esa relación, ¿no?, entre estrategia y personas, en liderazgo, en la formación de equipos, ¿no? Sí, hablábamos antes del mundo del management, que es una ciencia, como lo es la economía conductual a que tú eres tan especialista, o lo es la inversión, o lo es la biotecnología. La gestión también es una ciencia. Y de las piezas que configuran esa ciencia, donde aparece la estrategia, el liderazgo, creo que una buena forma de buscar la visión sistema, cómo conectar, sistémico, holístico, una aproximación que hace Xavier Marcet precisamente, no es mía, y es oportuno reconocerle la autoría, habla del rol del directivo o del rol del primer ejecutivo, de un consejero delegado, y vamos a pensar luego que baja hacia abajo. Esto es un sistema un poco piramidal u horizontal, me da igual, estás al frente de algo, de un proyecto. Entonces dice, hay una triple misión, y la verdad es que ayuda a enganchar las piezas. La primera podemos llamarla ejecutiva y tiene que ver con el presente. Hay que dar resultados hoy. Hay que dar resultados hoy para la cuenta, para el cierre del mes, para el cierre del trimestre, porque eso es lo que asegura nuestra supervivencia. Y hablamos de la cuenta de explotación, de hoy, de presente, y ese es el rol ejecutivo, y hay que tenerlo. Luego él habla del rol directivo, que habla del futuro. Además de explotar, hay que explorar. Además de dar resultados hoy, hay que dar mañana. Además del presente, requiere un futuro. Entonces también se esperan de los ejecutivos, de los directivos de una empresa, que sean capaces de visionar ese futuro y establecer el marco de futuro y la estrategia que nos aproxime. Y acompasar las dos realidades. Y luego está ese rol de líder. ¿Quién va a hacer esto realidad? Las personas. Las personas son las que van a ejecutar las actividades en el día a día. Las personas van a definir y a recorrer el camino de la estrategia. Entonces, si no eres capaz de motivarlas, si no eres capaz de incentivarlas con visión, con ejemplo, como líder, pues probablemente no te sigan ni tengas presente ni tengas futuro. Entonces, a mí esa dimensión de presente, futuro y personas me gusta bastante para entender un poco cuál es el sistema de las diferentes piezas que configuran la estrategia, donde puedes enganchar la gestión por procesos, el cuadro de mando, la planificación, las Lean, el Agile y todo el tiro que te dé la gana. Presente, futuro y personas. Y luego añadiría otra que es impacto positivo. Procurar tener un impacto positivo en tu entorno, pero con humildad, que no vamos a hablar de que podemos cambiar el mundo nosotros ni paliar todo el hambre. Pero si tienes 3 empleados con un colaborador, ahí puedes tener un impacto positivo, ayudándole en su desarrollo profesional, en su empleabilidad, en su conciliación, a tu cliente también a competir mejor, un impacto positivo, pensar en un impacto positivo. Eso creo que son las piezas que configuran el management. Sí, y de alguna forma, volviendo a la innovación y al ser humano, hay
yo creo que hay cierto miedo también en cosas como esta famosa singularidad tecnológica, ¿no? Cuando las máquinas sean capaces de autoprogramarse, y ahí tenemos distopías, ¿no? Como el HAL 9000 de Odisea en el espacio, Blade Runner y sus replicantes, pero nos queda esperanza, ¿no? Como ser humano para poder seguir siendo humanos sin dejar de innovar. Es decir, toda esta tecnología que tú antes contabas que tiene que ir acompasada al ser humano, eso lo podemos trabajar y lo podemos lograr, ¿no? Considero que sí. Y vuelvo a apelar otra vez a ese management humanista, acuñado por Xavier y por quien sea y por todo el mundo que se lo quiera apropiar, que él va a estar encantado y que lo quiera abanderar. Pensando en que existe una inteligencia natural, la nuestra, la del ser humano, y una inteligencia artificial, y que debemos ser capaces de sacar lo mejor de cada una y hacer una síntesis y conjugarlas y poderla aprovechar. Ahora, cuando se hable de tecnología, ser humano, hay que ser muy claro. Primero, el humano. Pero pasa con la tecnología y con otras dimensiones de la vida. Mi hija está enamorada de los perros. Le encantan y habla mucho. Y en alguna ocasión he tenido que hablar con ella y decirle, oye, hija, los perros son extraordinarios, son un ser vivo del planeta magnífico, pero vamos a ponerlos un poquito más primarios, pero unas palabras adaptadas para ella. Nuestra especie es la del ser humano. Y sé que hay humanos que podrás considerar y que objetivamente consideraremos que sus comportamientos no son buenos y que el perro es muy fiel y su comportamiento es bueno, pero nuestra especie es la del humano. Y debemos tratar de preservar el ser humano, que no es perfecto y que debemos aceptarlos como somos. Y debemos tratar en la medida de lo posible de hacer el bien y de preservar todo lo bonito y lo bueno de la humanidad. Entonces, en torno a la tecnología, en torno al progreso, en torno a la innovación, sucede lo mismo. Entonces, el otro día escuchaba la intervención de una consejera independiente de Ibercaja. Procuro estar atento a lo que opinan las personas que tenemos próximas, que es una persona muy interesante. Creo que alguna vez hemos hablado de ella, de María López Valdés. María López participó hace un par de semanas en el Mobile World Congress. María es licenciada en matemáticas, doctora en ingeniería informática, fundadora de BitBrain, una empresa de neurotecnología bastante relevante. Han hecho un MBA en el Instituto de Empresa, aglutina unas dimensiones pues, que le configuran capacidad científica, capacidad empresarial, capacidad tecnológica, y ella hablaba del humanismo tecnológico, en vez de y reivindicaba de las empresas tecnológicas debemos empezar a pensar de modo muy consciente si lo que estamos desarrollando, ya sea hardware, ya sea software, va a tener un impacto positivo en la sociedad o no. Y si ya sabemos que va a ser que no, o tenemos dudas, debemos empezar a considerar una fase de diseño, que después vendrá la aplicación, pero ya en la fase de diseño ya sabrá el usuario, no, ya sabrá el usuario, no. Vamos a ver si ya en la fase de diseño podemos... Y me parecía súper interesante, y hablaba de que hay que conversar mucho de esto. Y reivindicaba que en el Mobile World Congress del año que viene y en todos los foros de neurotecnología, neurociencia, inteligencia artificial que se hagan de aquí a entonces, se hable mucho del dilema ético de las cuestiones que surgen en torno a inteligencia artificial y neurotecnología en su caso. Y me parece muy interesante, hay que hablar mucho de ello para que efectivamente, hablando de ello, pues surja el debate, porque si no, y citaba a ella, me parecía interesante, Elon Musk con su proyecto de Neuralink quiere conectar un cerebro, una inteligencia artificial en la nube. Y dice, y yo no te digo que no sea posible eso en unos años, con el conocimiento que tengo, quizás sea posible. ¿Queremos? Claro. ¿Queremos? ¿Sacamos la oveja Dolly otra vez? Sí. ¿Queremos? Entonces, me parecía súper interesante esa aproximación. Y luego pensaba en otro referente que tuve, una profesora que tuve en un programa de inteligencia artificial que hice en la UNIR, que es Nuria Oliver. Nuria Oliver es una persona también, es la mujer más referenciada en sus citas, en tesis doctorales y artículos dedicadas al mundo del Big Data y la aplicación en el mundo de inteligencia artificial. Y está en el comité científico de Vodafone, ha tenido una carrera profesional muy estimulante. Y sobre todo lo que me quiero referir es que en Alicante, que es de donde es ella, ha creado la Fundación ELIS. ELIS es un nodo de la red ELIS. La red ELIS, que es la European Laboratory of Learning and Intelligence System, es un movimiento de la comunidad científica europea para generar excelencia en torno a la inteligencia artificial. Y dicen, tenemos, Europa, que ser capaces de tener nuestra propia tecnología, ciencia y criterio
en el campo de la inteligencia artificial, porque los norteamericanos y los chinos van muy avanzados y no podemos depender de ellos, sería un error estratégico. Entonces queremos tener excelencia investigadora y de aplicación tecnológica, fenomenal. Me parece muy interesante porque hablábamos del rol de Europa a nivel global, fenomenal. Y Nuria, en Alicante, crea la fundación como nodo de la red y dice, y yo lo que voy a crear es el instituto centrado en el ser humano en la aplicación de la inteligencia artificial para velar por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y a eso me dedico. Eso creo que es esperanzador. Sí, Dentro de lo que claro. comentabas, Diego, de hacia dónde vamos, hacia dónde iremos que aplicar, está Elon Musk. Sí, Que no quiero demonizarlo ni criticarlo en ningún sentido, pero si hay gente con la capacidad que tienen María y Nuria, el talento, y con la comunidad científica es capaz de agruparse, y luego introduciremos alguna cuestión más, para tratar de velar por el bien, claro. pues a mí me resulta esperanzador y voy a tratar en la medida de lo posible de alinearme. Seamos optimistas en eso, por supuesto. Además, yo creo que esto entronca de alguna forma con algo que nos apasiona a los dos, que es la economía conductual o las ciencias del comportamiento en general, que nos ayudan a entender el comportamiento de las personas y que la verdad es que podemos ayudar a cambiarlo, pero eso tiene sus peligros. Y roza en algunas ocasiones, roza no. Tenemos que incorporar plenamente el concepto ético. Sí. Richard Thaler, nuestro gran maestro en todo esto, habla de nudging for good, o sea, de intervenir conductualmente solo para que las personas mejoren su situación. Incluso recuerdo a Asimov en sus leyes básicas de la robótica, ¿no? Que se basan en la defensa y preeminencia del ser humano frente al robot. Pero sí tenemos el riesgo, ¿no?, de que un robot viole las normas o que un experto contradiga o desoiga a Thaler, ¿no? La verdad es que en esta cuestión, como surgen dos en una, que está el tema más de inteligencia artificial y está más el tema de la economía conductual, que además es interesante porque cuando introducías la cuestión, en un lado hablábamos de que una máquina haga y en el otro lado que un humano haga. Con lo cual y eso creo que es reflejo de que el estado evolutivo de la cuestión ética en ambas disciplinas no está en el mismo punto de madurez. Y voy a tratar de explicarme. En el ámbito de la inteligencia artificial, los Estados miembros de la UNESCO ya se han juntado, ya han creado un documento hacia finales del 2021 donde establecen un marco y invitan desde la UNESCO a que todos los Estados miembros cojan ese marco. Es un documento súper interesante de 40 páginas, también está en español. Oye, ahora no recuerdo si está en español o en inglés. Bueno, no lo recuerdo, pero es muy digerible y ya empieza a decir cómo tendremos una inteligencia artificial con límites y que abrace un comportamiento ético y responsable. Bueno, pues ya coge Europa y crea su agenda europea con Horizonte 2030 y incorpora explícitamente un comportamiento ético y responsable de la inteligencia artificial. Y coge España, el gobierno de España, y crea la Agenda Española Digital para el 2026 y incorpora explícitamente un campo que es marco normativo y ético para el despliegue de la inteligencia artificial. Y hace poquito ya dijeron que la sede de la Agencia Nacional de la Supervisión de la Inteligencia Artificial estaría en Galicia. Bueno, estamos concretando mucho y que quieren crear un sello de inteligencia artificial responsable y quieren crear un mecanismo de supervisión de algoritmos cuando se introduzcan en cualquier tipo de elemento de consumo. Bueno, es un estado de madurez bastante avanzado. Y yo he tratado de investigar sobre si hay algo parecido en la economía conductual y no lo he encontrado. Entonces, ¿tú sabes lo que es un regalo boomerang, Diego? Pues esta es una pregunta boomerang, la vas a tener que contestar tú, te va a volver. Dime, porque solo he encontrado algo en el Observatorio de la Conducta y he encontrado tesis muy interesantes. Y cuando he ido a indagar qué es el observatorio, te he encontrado como miembro del mismo. ¿En qué punto de madurez se encuentra el estado de la cuestión ética en economía conductual? Pues yo creo que no se está trabajando lo suficiente, se está dejando más al libre albedrío de los protagonistas, a las buenas intenciones que gente como Richard Thaler y todos sus seguidores tienen en marcha, pero yo he visto empresas que son legales, por supuesto, y que operan en el marco legal, pero que pueden modificar comportamientos de la gente, no en beneficio de las personas, sino en beneficio de las empresas. Sí. Ese es un enorme riesgo. Cuando Thaler habla de los 3 principios del Nudging for Good, precisamente a lo que se refiere es la persona tiene que mejorar su situación con respecto a la previa. Si no, esto no sirve. Claro. Pero esto tiene las dos caras. Y es cierto que en esto la doctrina, la disciplina, no ha desarrollado suficiente
principios éticos a nivel global como para que todos tengamos un camino muy claro de qué hacer. Y ese es un riesgo. Quizá, Diego, en tu próximo encuentro con Richard Thaler, como tú tienes la oportunidad de verte y conversar con él, Bueno, así. pero bueno, es cierto, ya en varias ocasiones y con tu programa de la London School of Economics accedes a gente con mucho conocimiento, quizá, no sé si por la parte vanidosa o por la parte de responsabilidad, tienen que crear el marco, digo la vanidosa para que ganen otro Nobel. Oye, ya tú que has sido capaz ya de ganar un Nobel estudiando esta disciplina, ahora gana otro Nobel estableciendo el marco ético, o ahora que nos has puesto en canción y que le has dado herramientas a esas empresas a las que te refieres, ahora establecerles el marco, que las herramientas se las has presentado tú. Sí. Has democratizado el acceso y el uso de la economía conductual para cosas sencillas. La verdad es que sí que encontré algo de la OCDE que hablaba de cómo no violar principios éticos, pero era sobre todo para gobiernos. Cómo no establecer políticas públicas en tu beneficio, un poco personal partidista, entonces, pero no iban para empresas. Era todo para políticas públicas. Claro, y lo que hace falta es que las empresas también acojan igual que se abrazan la sostenibilidad, se abracen también el uso de las ciencias del comportamiento en un sentido positivo para el cliente. Es lo que estamos hablando, las personas en el centro. Y tenemos que cuidar a las personas. De momento yo no me llevo deberes, pero tú sí. Sí, me los llevo. Nacho, cambiamos de tercio, si te parece. Tú trabajas en un banco, como hemos comentado, eres el responsable de la estrategia digital. Algo que está preocupando mucho a la gente, y tú lo sabes perfectamente, y en la banca más, es la digitalización puede dejar fuera a los más vulnerables. Yo entiendo que es una preocupación, es coyuntural, está en el debate público en este momento y probablemente esté justificada. La observación que hago yo de la situación durante el COVID y el confinamiento, forzosamente nos vimos obligados a tener comportamientos digitales que no teníamos en el pasado. Hay cuestiones que son más divertidas, apetentes, como pueden ser el ocio o incluso encontrar pareja, que ya venían consolidadas del pasado. Pero la banca no apetece hacer gestiones bancarias, al menos en las sociedades latinas, no suele apetecer demasiado. En el confinamiento no quedó otro remedio. Y la sociedad no te puedes llegar a imaginar lo que fue capaz de operar con el sistema financiero, con las apuestas que tuvimos cada uno, para suerte que estábamos preparados para que pudiera pasar como conjunto de sistema, y también una gran suerte y enhorabuena a la sociedad que fue capaz de poder gestionar sus finanzas personales y las empresas, las profesionales, sin necesidad de tener presencialidad. Ahí hubo un avance espectacular. No ha vuelto toda esa gente a la oficina. No ha vuelto la mayoría de la gente a la oficina. Pero es cierto que podemos pensar en colectivos, no sé si vulnerables, porque hablar en el siglo XXI el acceso a Internet está garantizado, la alfabetización está en un nivel muy razonable. No sé si son vulnerables, pero son con dificultades. Y podemos pensar dos grandes colectivos, los que tienen degeneración cognitiva, normalmente en una determinada edad, aunque sé que estáis trabajando en empujarla, y que es un tema que te interesa, y a lo mejor los que están distribuidos geográficamente en lugares complicados. Ante eso, el sistema en su conjunto, colaborando con el Ministerio, pues la Asociación Española de Banca, CECA, UNAC, pues han creado un protocolo de atención a personas mayores para asegurarnos que si hay alguna que no está digitalizada todavía, que están digitalizados en una parte más importante de la que nos imaginamos, ¿eh? Pero bueno, el que aún no lo esté o tiene una degeneración que no le permite estarlo, incluso habiéndolo estado, darles un buen servicio. Y no solo se ha creado el protocolo y los 10 principios, sino que hay un observatorio de seguimiento, de cumplimiento e impacto de medidas. Venga, va. Y la gente que tiene un problema de distribución geográfico también se ha creado los mismos actores con el Ministerio de Economía, pues unas medidas para garantizar la inclusión financiera, llevando los servicios financieros a donde al final acabe teniendo sentido. Entonces, ¿hay riesgo de exclusión? Creo que no. Francamente, creo que no. Mi caso particular, Ibercaja, el origen fundacional en 1876 era luchar contra la usura, luchar contra la exclusión financiera, fomentar la virtud cristiana del ahorro, que era como se decía entonces. Llevamos en el ADN que nadie se quede atrás. Claro que podremos fallar, como todo el mundo. Claro que a lo mejor habrá un pueblo donde no tenga sentido que todos los días, a todas las horas, haya una persona o un cajero. Pero vamos a procurar buscar las soluciones y si está en ello, que no dejen a nadie atrás. En ese sentido, Ibercaja se definió como el banco del vamos. Sí. Es un mensaje corto y potente de algo tienes que ver tú. Pero ese vamos pretende ser el reflejo precisamente de esa pluralidad de intereses trabajando alineados. Eso que decimos a veces, que la banca no solo esté a las maduras, sino también a las duras, y soy un convencido de que en el COVID lo ha estado. Sí. El Banco del Vamos, nuestro eslogan comercial para poderle contar a la sociedad
que queremos luchar contra la usura, la exclusión financiera y fomentar la virtud cristiana del ahorro, que ahora sonaría como muy caduco, pero es perfectamente presente. Pero claro, hoy, como lo dices, el Banco del Vamos. No somos Ibercaja Vamos, somos el Banco del Vamos. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos de ser un banco. Es más, pensamos que es un orgullo ser un banco. Y banco es mecanoscrito, el banco. Porque ser un banco es algo serio. Porque ser un banco del siglo XXI en un país de la OCDE implica llevar políticas económicas a la economía real. Implica ayudar a las empresas a hacer realidad sus proyectos, que la gente no pierda poder adquisitivo con su ahorro, tener un sistema de pagos. Entonces tenemos una responsabilidad como conjunto de bancos súper importante, en las duras y en las maduras, como bien decías, moratoria hipotecaria, créditos ICO, probablemente ahora yo creo que acabaremos participando en llevar a la economía los fondos Next Generation, pero bueno, quizá no lo sé, pero ahí estamos. Y cuando las cosas van bien, pues también. Ahora bien, no todos los bancos somos iguales, todos los bancos debemos tener la misma responsabilidad. Nosotros somos el del vamos, y vamos es manuscrito, y es tercera persona del plural, porque solo nos puede ir bien si a nuestros clientes le vas bien. Pues eso generará confianza y eso generará prosperidad para ambos. Entonces es como entendemos el vamos. Son relaciones de confianza de largo plazo donde yo creo que todos necesitamos, por supuesto, el sector financiero, el sector bancario es imprescindible en nuestra sociedad, y necesitamos esa institución que nos ayude, que nos acompañe en todo el proceso, porque hoy en día hablabas de la exclusión financiera. Claramente la salud financiera, que es una de las saludes importantes que tenemos en nuestra vida, tiene, bueno, pues la salud física, por supuesto, la salud psicológica, la salud mental, pero la salud financiera es muy importante, y la salud financiera tiene, descansa sobre todo en la inclusión financiera y en la educación financiera. Temas ambos en los que trabaja la banca en general e Ibercaja, el Banco del Vamos en particular. Es que el paso cero es que las finanzas no te quiten el sueño. Y eso no siempre tiene que ver con tu poder adquisitivo. Hay muchas variables. ¿Cómo no me lo van a quitar? Te entiendo, tus posibilidades, tus dificultades, lo entiendo. Pero hay una parte de educación y de gestión, y ahí los bancos tenemos que hacerlo bien, y nosotros creemos que lo podemos hacer y que lo estamos haciendo, que las finanzas no te quiten el sueño. Si encima te lo pasas bien, ya la bomba. Pero si no te quitan el sueño, bien. Hemos hablado de los mayores, pero otro colectivo importantísimo son los jóvenes, que no pisan una oficina bancaria, que operan muchísimo más en el terreno digital. Incluso operan también con entidades que se alejan un poco de la banca tradicional, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se puede tener una relación bancarizada sana, sólida? ¿Qué le puede ofrecer la banca a los jóvenes para que ellos entiendan el rol que tiene la banca? En torno al mundo de los jóvenes, bueno, lo primero, no se puede renunciar al segmento joven, pero en ningún negocio. Porque ser suficientemente atractivo para un joven es anti-aging. Es lo que cuando hablábamos de esa innovación, porque es el colectivo social más exigente, porque es el colectivo social aún un poco vulnerable porque no ha tenido la posibilidad de desarrollarse por la edad que tiene. Porque es el colectivo social que le gusta a sus padres y que le gusta a sus nietos, o sea, a sus abuelos, o sea, son hijos y son nietos, entonces están muy observados y queremos que les vaya bien. Entonces gustarle a un joven es anti-aging. ¿Factores mucho o poco? A mis futuros clientes sí, también. Pero es anti-aging. Es muy interesante observar siempre a los jóvenes. Entonces, eso lo primero. En esa observación que hacemos de los jóvenes, nosotros descubrimos en Ibercaja alguna cosa interesante, algún falso mito. Cuando hablas de jóvenes y banca, y coges, por ejemplo, el perfil inversor, cuando hablabas antes de las inversiones, un joven y un senior audaces se parecen mucho más entre ellos que un joven que sea audaz y un joven conservador. O sea, estamos hablando de dinero. Y los jóvenes saben cómo quieren. Otra cosa es el mundo relacional. Quiero a distancia, te exijo ética, y entramos en otra dimensión. Pero la parte funcional, que espero de un banco funcionalmente, es perfectamente coincidente en todos los grupos poblacionales. No sé si es funcionalmente, relacionalmente la cosa cambia. Eso es un tema interesante. Y luego otra cosa, que no todos los jóvenes son iguales, igual que no todos los mayores son iguales. Nosotros hicimos un estudio de la juventud y sacamos arquetipos, y nos salió un arquetipo muy divertido que eran los viegenials, que son los jóvenes millennials, pero que eran viejos porque tenían que pagar su cuarta parte del piso de alquiler y iban a la oficina a hacerlo. Y cada vez que iban les decíamos, no, hombre, no, domicílialo, haz una transferencia permanente. No. Yo me vengo aquí, dejo el dinero aquí, veo que me lo coges y me quedo con la tranquilidad de que al dueño del piso le llega su alquiler. Bueno, pues si te da confort, vamos a por ello y procuraremos no irnos muy lejos para que el paseo sea corto, en la medida que sea razonable. Pero bueno, porque esto es un tema de los jóvenes. Y luego otra cuestión interesante. Estamos intentando saber
estar donde ellos están, hablar el lenguaje que ellos hablan, pero sin molestar. No, un banco no es endémico. Estamos valorando el mundo de los eSports. ¿Y qué hago? ¿Meto un anuncio? Se puede meter un anuncio. Voy a un concierto y salgo yo a presentar al artista como director de marketing. Hay cosas que no puedes hacer cuando eres un sector que no eres tan apetente. Entonces, si no molestas, si consigues ser neutro y a partir de ahí ya si consigues un poquito más, y en eso estamos. Hay estrategias de distintos bancos y te voy a decir dos polarizadas que son súper interesantes, porque creo que es un tema que si hay entre tu audiencia ilustre, gente que le gusta el mundo de la marca y el marketing. Tenemos una entidad como la Caixa, un gran competidor, un gran banco, que dice, he observado que los jóvenes no quieren ser cliente del banco de sus padres. Y por eso he creado otro banco, que es Imagine, que se anuncia en la tele diciendo que no saben lo que son, pero que no son un banco. Y luego, esto fue en un congreso de directores de marketing de banca, nosotros nos juntamos casi nunca y no compartimos nada. Buena relación personal, pero profesional competimos como tigres. Pero bueno, ahí la gente se abrió un poco. Y salió luego el de marca del Santander y dijo, nosotros también hemos observado que nuestros clientes jóvenes no quieren ser clientes del banco de sus padres. Por eso vamos a evolucionar nuestra marca para que sea suficientemente atractiva para esos jóvenes, pero la misma marca. Y es súper interesante, porque cuesta mucho crear una marca y crear atributos de valor en torno a la marca, que a lo mejor eres capaz de conseguir que cada público objetivo al que te diriges valore de una manera. Bueno, son dos estrategias, son distintas, son interesantes. Luego tiene Open Bank, también Santander, pero su apuesta fuerte por los jóvenes sigue siendo mantenerse. Y BBV igual, y es el banco más digital. Entonces, vamos a ver quién al final, porque ING, que es uno de los bancos más apreciados por el segmento joven, no tiene ING for Young, es ING. Sí. Fresh Banking, para mayores y para jóvenes. Veremos a ver por dónde va. Tema marketing. Sí. Y el banco no banco. En todo esto, ¿qué rol juegan las fintech? ¿Ayudan? ¿Cómo lo ves? El mundo de las fintech es interesante porque los bancos tenemos anticuerpos a la innovación. La mayoría de las entidades que hemos prevalecido después de este shock de hace unos años, tenemos más de 100 años. Eso genera inercias. Nosotros gestionamos riesgos. La palabra riesgo es nuestra vida. Riesgo de crédito, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo. Entonces, al final, coges dinero de otros que no es tuyo para prestárselo a otra persona, al que se lo has cogido espera que se lo devuelva así un poquito más, al que se lo has dejado te lo tiene que devolver. Entonces, hay un negocio de céntimos basado en el volumen y margen estrecho de cada operación. Anticuerpos a la innovación. ¿Cómo innovas? Colaborando. Entonces, la innovación abierta de la que hablaba Henry Chase Rowe ahí en Berkeley o Eric von Hippel ahí en el MIT, no llegaba a la banca, no llegaba. Y sobrevivíamos con adaptaciones, con innovación de mejora continua, siendo muy eficientes, su tecnología muy orientada a la eficiente. Y llegan las fintech y han creado experiencias verdaderamente diferenciales, porque tienen gente nueva, creando cosas nuevas desde cero, no tienen legacy mindset. Si el problema del legacy no es el host central del ordenador, el gran problema del legacy es el mindset. Entonces, claro, gente nueva creando cosas nuevas, pero claro, ¿cómo ganas luego dinero con eso? Necesitas una base de clientes muy grande y es un negocio de céntimos. Entonces, donde parecía que íbamos a competir, de repente ambas partes vemos, ¿y si colaboramos? ¿Y si integro tu experiencia en mi volumen de clientes y en mi capacidad de eficiencia? Y ellos dicen, pues ¿por qué no? Y van surgiendo distintas fórmulas. Las Big Tech que podía ser una amenaza, pero claro, no hemos visto ninguna Big Tech que haya creado, que esté dando créditos a empresas. Significativamente me refiero, o que esté cogiendo ahorro. ¿Cuántas comisiones de control estás tú en los planes de empleo gestionados por grandes Big Tech? Bueno, entonces, claro, y al final también que han visto las Big Tech dicen, es un sector súper regulado, de céntimos, con rentabilidades ajustadas, con cajas que no te puedes permitir tener una caja como la que tenemos que tener en una Big Tech, porque igual compro otra como movimiento ofensivo o defensivo. ¿Qué es lo que sí que nos han dicho las Big Techs a los bancos? Si no me das una buena experiencia en mi modelo de negocio, me la haré yo. Si los medios de pago no van bien y pierdo carritos, me lo haré yo. Si te puedo quitar datos porque ahí gano dinero, me los quedaré yo. Pero nuestro socio estratégico, que es Microsoft, nos dijo Alberto Granado, su presidente en España, antes Pilar López, el propio Satya Nadella, nos dijo, no voy a competir con los bancos. Desde el principio, voy a ayudaros a competir entre vosotros. Ese negocio no me interesa. Me pareció súper acertado y visionario. Y ahora los demás, sin declararlo, están yendo hacia allí. Porque si no, además, te estás perdiendo una parte importante de tus clientes, Son Big Techs, Fintechs, Big Techs, una oportunidad. Fantástico.
Estás escuchando Mi Yo Futuro. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Nacho, vamos a entrar, si te parece, en un último bloque que tiene que ver con cosas más de nuestro mundo de hoy en día. Por una parte, hay capas de la población que viven insatisfechas, quizá no han visto suficientemente cumplidas sus expectativas, no se les ha sabido explicar adecuadamente, y nos lleva a una cierta paradoja. Por una parte, yo creo que es un hecho que como civilización hemos avanzado, basándonos en valores que tú comentabas antes, y que yo llamaría también pues la democracia, la tolerancia, el respeto, pero sin embargo cada vez aparecen más tendencias populistas con mensajes muy simples, pero muy efectivos y que polarizan a las sociedades. ¿Cómo podemos trabajar para darle una mejor vida, ayudarnos a darnos una mejor vida a todos? Sí, yo ese fenómeno también lo observo porque lo vivimos todos en primera persona, eso es una obviedad, sin entrar en casos concretos que nos podrían generar a lo mejor algún conflicto. Pero es cierto que También es verdad que llevamos tantas décadas de progreso, estando tan sumamente bien, que tienes ya un poco se acomodan los que tenemos al frente, ya no aportan tanto porque las cosas ya van razonablemente bien, no tienen problemas reales que combatir y tú ver en ellos un reconocimiento de que bien lo están haciendo, ellos se acomodan de alguna manera, tú te frustras porque ves que no hacen nada verdaderamente significativo, encima son los mismos de siempre y creo que aparece esa frustración. Y espérate esa frustración que llegue un problema real como el del 2008. Mientras no llega el problema real, tira que te va, que el sistema igual aún se mantiene, los de siempre, me da igual, no voto, por llevarlo a un tema concreto como es la política. Puede pasar en las empresas igual, pero cuando aparece un problema, amigo, en ese caldo de cultivo de son los de siempre, están acomodados, son unas pequeñas élites, no tengo para elegir, es muy uno u otro, y surgen esos probablemente populismos que efectivamente son capaces de encontrar cuestiones morales que polarizan y que nadie tiene la razón absoluta. Nos ponemos a hablar del aborto y ¿qué? Es que cada uno tiene su creencia, entonces nos ponemos a hablar de cuestiones que son complejas y ellos son capaces de encontrar eso. Eso creo que no genera progreso, porque lo que hace es crispar, y es una visión en general que su éxito se basa en el corto plazo, en la crispación, y eso no genera progreso. ¿Qué se puede hacer? Preparando la entrevista, que te agradezco un montón esta cuestión tan compleja, he podido leer algunas reflexiones a nivel de la Comisión Europea y eran muy interesantes, porque hablaban de no entrar en la confrontación cuerpo a cuerpo, no entrar en la confrontación cuerpo a cuerpo de un debate moral, porque cada uno va a tener su opinión y a los que son de esa opinión los van a tener capturados. Entonces a lo mejor no merece mucho la pena entrar en ese cuerpo a cuerpo y luego encontrar los problemas y resolverlos. Igual no muchos, porque digerir un programa electoral es muy largo. Pero oye, aquí hay un problema real, amigo, que es que nos afecta a todos. Y mi solución es pragmatismo. O sea, contra el populismo, pragmatismo. Me parecía, no es mío, tenía un cargo tan largo que soy incapaz de recordar. Una persona de la Comisión Europea que contra el populismo, pragmatismo. Y esto creo que también puede pasar en las empresas, en un momento dado se empieza a hablar, oye, esto, lo otro, tal, no sé qué, y tiene que coger el primer ejecutivo y dice, espera un momento, el problema real de esta empresa es y la solución que le vamos a dar es esta. Y con esto, con algún sacrificio o no, y voy a hablar con claridad, iremos adelante. Y vamos a dejarnos de corrientes políticas de empresa, corrientes sindicales de empresa u otro tipo de representación, crear debates absurdos sobre si es moral o no, o determinadas cuestiones que son un poco más pueriles, incluso en una empresa. Entonces, tanto en la sociedad como en las empresas, que es un mundo que creo que hay que tratar de evitar eso, porque fragmenta, polariza, crispa y además no es pragmático. Claro. Además es que lo moral es emocional, Claro. y ante lo emocional no puedes oponer racionalidad, tienes que oponer emocionalidad también. Sí, claro. Tienes que... Lo habías escrito tú, lo de la Comisión Europea. No, que va. Y va por ahí justo, es justo. Además, eso nos produce entornos de poca comprensión de nuestra realidad. Yo cuando repaso el libro de Factfulness, por ejemplo, claro, es que hay obviedades que desconocemos. Pasa una cosa, no hace mucho había una encuesta donde veía que la mayor parte de nosotros, como ciudadanos españoles,
vivíamos nuestra situación económica personal como buena o muy buena, pero sin embargo, al preguntar por la general, considerábamos que era mala o muy mala, lo cual intrínsecamente es imposible, ¿no? Sí. Es un tema del que también está indagando algo, me ha parecido súper interesante. Algunos hechos en torno a esta realidad que es cierta, como la describes, que es un hecho. Desde que se introdujo la pregunta en el barómetro del CIS en el 2010, sucede. Esto pasa desde que se introdujo esa diferencia entre el individual y el colectivo, sucede. En el Eurobarómetro, sucede. Y en cada uno de los países miembros que configuran el Eurobarómetro, sucede. Con lo cual, algo tiene que haber ahí que lo explique. Claro. Y entonces se introduce ese mundo que a ti te gusta tanto, que me imagino que por eso querías introducir, de economía conductual, que nos hace tener ese sesgo individual tan optimista. Sí. Claro, y al final es, ¿quién quiere reconocer públicamente, aunque sea en una encuesta, que no le va bien? En una sociedad de capitalismo individual en la que no se acepta el fracaso. Tiene que irte bien y punto. Sí. Al grupo ya veremos, pero a ti bien, eso capitalismo individual. Hay quien no suma encontrarte un amigo sí, pero que te vaya individualmente mal, pero para criticar al vecino o al colectivo ahí estamos. Tendemos a ser un poquito a veces, sobrevalorarnos un poquito un escalón. Entonces hay toda una serie de cuestiones de sesgos de optimismo que te hacen a individualmente valorarte un poco. Y en esa sociedad moderna de hoy, a lo colectivo, ser más pesimista, entre el sesgo de la alerta, que te llama más atención lo malo que lo bueno porque te pone en alerta. Exacto. Más el sesgo de la confirmación de que sí, porque siempre va a haber una oposición que siempre va a decir que estamos mal por bien que estemos. Entonces, el grupo de la oposición, cuando llegue la parte colectiva, va a darle mucha caña. Y el otro grupo, y el que está, el otro no le importa tanto. Sí. O sea, no, más neutro. Sí. O sea, entonces, creo que esa diferencia, efectivamente, la economía conductual explica muy bien hoy, en este momento del tiempo, el optimismo individual y el pesimismo colectivo. Es curioso, merece más la pena ver la tendencia si se estrecha la diferencia o se ensancha, porque la diferencia está y va a estar. La diferencia existe, sí. Además, tiene causas, como tú bien citabas, causas que son neurológicas y causas que son biológicas, evolutivas. O sea, precisamente ese sentido del miedo, del peligro, de la atracción ante el peligro nos ha permitido sobrevivir en los miles o cientos de miles de años que llevamos aquí. Quiero decir que es algo consustancial al ser humano. Lo que seguramente tenemos que ver, y eso efectivamente la economía conductual lo define muy bien. Otra cosa es que lo resuelva bien, pero de momento lo define bien, que algo es algo, ¿no? Es verdad, pero ahí seguramente tenemos entre todos que buscar también esas vías, ¿no? Para dotarnos de una cierta mesura, sensatez, dejar, o sea, aquello que dicen respira 3 segundos y luego actúa, ¿no? Un dobleón. Sí, un dobleón. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Oye, otra cosa, hay un referente tuyo que dice una frase que sé que te gusta y te la he oído a ti en alguna ocasión, que ser generoso es invertir en uno mismo. Y que tiene una enorme potencia. Sí. ¿Crees que en este mundo mucha gente ha dejado de invertir en sí misma? Yo soy un gran creyente en la humanidad y en todos los valores positivos de la humanidad, pese a que también hay mezquindad. Y creo que con carácter general hay más comportamientos positivos de las personas que negativos. Y que ante la adversidad se exacerban más los positivos que los negativos, y lo hemos vivido recientemente en la pandemia. Nos quedamos también con esa parte negativa de, pero no perdurará. Vale, no perdurará al mismo nivel, pero qué bonito fue durante el confinamiento ver la solidaridad mundial entre unos y otros ante la adversidad. Con lo cual, sí que creo que la gente sigue siendo generoso con los demás. Es verdad que me decía la psicóloga con la que trabajo de vez en cuando para aprender cuestiones que me ayuden en la relación con mi hija y con mi entorno cercano, me dijo una frase que me pareció demoledora, pero que también la entiendo. Tendremos que aprender a ser algo más tolerantes con la mezquindad humana. Y me quedé muerto. Y digo, ¿a qué te refieres? Y dice, pues que la gente está viendo programas como, y siento citarlo explícitamente, pero es que es cierto, La Isla de las Tentaciones, donde las parejas van a romperse y donde el variable es si consigues que se rompa, y donde la carta de presentación que llevan es haber roto otras en el pasado. Y entonces eso quiebra un valor tan importante como creo que es la lealtad, y se entiende de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber una persona, ese es el contexto en el que están los críos, y ¿tenemos que renunciar? No tenemos que renunciar, pero va a ser más difícil, a lo mejor que en otro momento del tiempo, conseguir que valores intrínsecos a la humanidad prevalezcan. Entonces habrá momentos de mezquindad derivados a lo mejor de situaciones contextuales. Entonces habrá que hacer un poquito de tolerancia, porque si no entraremos en la confrontación populista y el dobleón.
Venga, esto es un comportamiento un tanto mezquino. ¿Vas a ser tolerante? Un poquito. No con una persona mezquina, con un comportamiento en un momento dado mezquino. Lo voy a entender cómo se origina en su contexto y voy a ver si soy capaz de no entrar al debate, sino tener un comportamiento generoso que demuestre cómo en el largo plazo eso es positivo. Entonces, la respuesta es sí. Hace poco, una exalumna del máster de SIC que dirijo encontró trabajo, le eché una mano y me mandó un detalle para agradecérmelo. Fíjate qué gesto tan tonto, ¿verdad? Eso es para mi generosidad. Entonces creo que sí que quedan momentos así. Sí. Nacho, llegamos al final ya. La verdad es que ha sido un gusto charlar contigo, aprender de ti sobre tantas cosas, pero me encanta todo lo que tiene que ver con la humanidad, con esta visión que tienes del ser humano. Pero en este tango que bailamos con nuestros ilustres invitados, la pieza final siempre es ¿cómo ves tu yo futuro, Nacho? Sí, yo creo que vivimos un momento de tanta incertidumbre que el negocio de la futurología no es muy próspero. Entonces no me atrevo a sacar la bola y visionar mi yo futuro, pero cómo me gustaría que mi yo futuro echara la vista atrás y repasara su historia con un impacto positivo en su entorno. Esa es la síntesis, un impacto positivo. Igual que el comportamiento correcto, creo que un impacto positivo no hace falta definirlo. Y no hablo de trascender, que eso es la pera limonera, se lo dejo a unos pocos, como los que crean conocimiento nuevo, mucho respeto. Trascender es mucho, pero un impacto positivo en mi hija, en mi pareja, en mis hermanos, en mi madre, en mis compañeros de empresa. Ojalá mi yo futuro diga qué impacto positivo tuvo Nacho. Yo creo que lo dirá, Ojalá. que lo puede estar diciendo ya. Sí. Muchísimas gracias, Gracias Nacho. a ti, Diego. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y les esperamos en una próxima edición de Mi Yo Futuro. Gracias, Diego. Mi Yo Futuro con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast.